días. Estamos en un episodio más de la radio de la Unión Comunal de las Juntas de Vecinos de Valparaíso. En estos, cada día se parece más a un matinal. Con la vecina Soledad de Porvenir Bajo, presidenta de la Junta de Vecinos de Porvenir Bajo, Isaac Alterman, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valparaíso, y el Seremi Benigno Retamal, Seremi de Transportes de Valparaíso. Seremi, una pregunta, ¿desde cuándo usted es Seremi? Bueno, yo he estado en dos oportunidades, estuve de mayo 2022 a octubre de 2023 y después de la renuncia de mi antecesor volví en enero del 2025. Ya, hasta el día de hoy. Hasta la fecha. Seremi, primero una introducción al proceso que estamos viviendo, que me hablaba de los 600, de este proceso de licitación. Mire, hoy día estamos con dos cosas súper importantes para lo que es Gran Valparaíso y el sistema de transporte público. Por un lado, el 1 de julio se lanzó y comenzó el proceso formal de la nueva licitación del transporte público de Gran Valparaíso, de las 5 comunas: Valparaíso, Viña, Concón, Quilpué, Villa Alemana. Y este proceso que está en curso hoy día ha avanzado, se han ido cumpliendo las etapas. Hubo 52 empresas nacionales y extranjeras que compraron las bases. Pasó la ronda de consultas, se respondieron las consultas y en el mes de septiembre, que ya está a puertas, vienen las ofertas ya desde los distintos empresarios o grupos empresariales que estén interesados en prestar servicios en Gran Valparaíso. Este sistema nuevo comprende 1/3 de la flota actual de la existente en Gran Valparaíso. Son 600 máquinas, 600 microbuses, de los cuales 240 son buses, o serán buses eléctricos, similares a los que uno ve hoy día circular por Valparaíso, desde el sector Barón a Playa Ancha o a Placilla. En los nuevos buses. En los nuevos buses similares a aquellos, con esos estándares, muy modernos, ecológicos, muy cómodos, y que la gente lo ha apreciado mucho, han sido muy bien recibidos. ¿También manejados por F? Eso no está por F, eso es una empresa de trolebuses, en donde hay varias conductoras. O sea, ha sido una muy buena experiencia. Son 44 máquinas que están funcionando hoy día en el sistema. Vamos a tener 240 microbuses similares a aquellos y 360 microbuses diésel de alto estándar, o sea, que contaminan muy poco, que tienen un montón de comodidades, wifi, aire acondicionado, piso bajo, o sea, accesibilidad universal para las personas que tienen alguna discapacidad. De manera que este proceso, como le estaba comentando, que está en curso, implica una renovación y un adelanto importante para el sistema. Y al mismo tiempo estamos avanzando en la licitación de los sistemas de pago electrónicos. Se van a incorporar validadores electrónicos en todas las máquinas del Gran Valparaíso, o sea, aproximadamente 2.000, que son las que componen el parque de microbuses de la zona de Gran Valparaíso. Nosotros estamos hoy día llevando a cabo una licitación, va a empezar la licitación, perdón, para ser más preciso, pues ya pasamos la primera etapa administrativa más importante, que fue hace algunos días la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República de las bases de licitación del sistema de pago electrónico, que implica un avance importante, una mejora sustancial en todo el sistema, porque es una licitación que va en paralelo a la licitación de los 600 nuevos buses. Esta licitación comprende a los 2.000 microbuses existentes en el área, los nuevos y los que van a seguir funcionando, para instalar estos validadores durante el próximo año 2026. Es interesante hacer esa diferencia de que es una licitación diferente porque es una empresa diferente que no se relaciona necesariamente con la línea de buses. Efectivamente, son empresas de tecnología, hay varias en Chile, en Sudamérica, pudiéramos tener interesados de otras partes del mundo. Son empresas que tienen que ver con sistemas de pago, tanto el validador que se instala en la máquina, acá hay varias experiencias en la zona, como también con el software que tiene que ver con el sistema de pago. Y lo más interesante de esto es que mejora cuestiones que hoy día son fundamentales y que sabemos que hay problemas día a día, que tiene que ver con el pago, sobre todo de las tarifas especiales, de personas mayores o de los estudiantes a través de la TNE. Con este sistema de pago, ese pago va a ser automático, ya no va a existir esta relación que a veces no es la mejor entre el pasajero y el conductor,
ningún conductor va a poder observar ni reclamar el pago, porque ese pago va a ser automático. Entonces vamos a eliminar uno de los problemas que tenemos hoy día, que afecta a la calidad de atención a la gente y que desgraciadamente es una realidad, que recibimos nosotros muchos reclamos por parte de estudiantes y de personas mayores. A propósito de los estudiantes, aclarar que ningún conductor puede discutir la validez de la TNE solo por el hecho de exhibirla. Esa es la obligación de la persona. Exhibir la TNE, tiene derecho al pago escolar. ¿Durante toda la semana? Durante todas las semanas, todos los días, todo el año, porque no es el conductor el habilitado para objetar una TNE. El estudiante teniendo la TNE, la persona teniendo la TNE, el conductor debe recibir el pago escolar. Sabemos que hay dificultades y por eso es que es tan importante la licitación que estamos llevando a cabo. Pronto se va a llamar a licitación probablemente tal, porque el sistema de pago es clave para mejorar el servicio. Es uno de los aspectos. Seremi, ¿qué problemas percibidos y reales y contundentísimos de lo que hemos conversado aborda esta nueva licitación y cuáles no? ¿Y qué plazos? Yo diría que en la nueva licitación, parcial aún, porque un tercio del sistema, están prácticamente todos los grandes problemas que tiene hoy día Gran Valparaíso. Obviamente que el aprendizaje de la experiencia en la zona se aplica para mejorar las cosas, se modifican los factores de pago de subsidio. Hoy día uno de los factores más importantes es el pago por boleto cortado. En el nuevo sistema eso no va a ser así, porque no es un buen sistema, porque hace que ciertos horarios donde hay pocas personas o ciertas zonas territoriales donde hay menos demanda, en la realidad sean castigadas por menos frecuencia de microbuses. Entonces hoy día se va a cambiar ese sistema, van a haber otros factores como van a ser los kilómetros recorridos, sumados a una serie de otras exigencias mucho más severas que las que hay hoy día, con mecanismos también de control y de sanciones mucho mejores en el nuevo sistema, en donde, por ejemplo, los terminales no van a ser propiedad de los empresarios, los terminales van a ser propiedad del Estado, de manera de que no vamos a tener esta amenaza que pudiera existir hoy día, de que si hay dificultades con una unidad, con una empresa, esa empresa podría tomar la decisión de cerrar un terminal y no permitir el funcionamiento. Eso ya no va a suceder. Vamos a tener también una distinta propiedad de los microbuses. Los microbuses sí o sí van a estar adscritos a una finalidad y no van a ser patrimonio exclusivo de las empresas. Es un sistema en donde se asegura que el microbús, si se cancela un servicio, ese microbús va a pasar a otro operador y no va a ser del empresario probablemente tanto. Entonces hay modificaciones fundamentales también, por ejemplo, en las condiciones laborales de los trabajadores, en el seguimiento y en la posibilidad de tener también la exigencia de servicios nocturnos. Vamos a reponer los servicios nocturnos. El hecho de que tengamos validadores de pago electrónico ayuda mucho, porque ya no va a haber dinero en la máquina, y eso implica también algo que es súper razonable por parte de los conductores, de mayores exigencias de seguridad. Y al tener validador disminuimos las probabilidades de delitos, porque ya no hay plata en la micro. En la nueva licitación yo diría que se abordan muchos aspectos de las cosas negativas que hemos visto en estos años de funcionamiento del perímetro de exclusión desde el año 2020, y también las referencias con Santiago, con el sistema red y con otros sistemas que se han ido implementando, que también implican mejoras sustanciales para las zonas donde están y que se van a aplicar en esta nueva licitación. Soledad, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Soledad Rojas, presidenta de la Junta de Vecinos de Porvenir Bajo, como indicó el presentador. A propósito de la intervención que usted hace, la verdad es que, y lo conversábamos antes, ¿por qué el Estado no se hace cargo de una necesidad sentida de los territorios? Esa es una primera consulta. Lo otro, ¿por qué la nomenclatura del Ministerio sigue los territorios denominándose unidades de negocio? Creo que debemos superar a través del lenguaje el tratamiento a las comunidades y a los territorios, ¿ya? En su intervención de hace unos minutos, usted estaba puesto muy en el futuro. Creo que en varias ocasiones dijo: esto va a ser así. ¿De qué depende que sea así? Porque cuando yo me pongo en el futuro, estoy apostando, hipotetizando, pero pudiese ser
que se den ciertas condiciones, por ejemplo, para que los choferes sigan en este conflicto constante, habitual y permanente con adultos mayores, con estudiantes, con niños y niñas que no pagan su pasaje. Eso por ahora. Quería comentarle algo que surgió en una conversación con vecinos y vecinas del sector alto de Playa Ancha a propósito de la implementación de los buses eléctricos en el plan de Playa Ancha. Quería saber si los territorios de Playa Ancha Alto, donde vive harta población de porteños y porteñas, está considerado dentro de esta ruta de los buses eléctricos. Porque le voy a ser bien sincera, sentimos que los territorios periféricos de Valparaíso, a propósito de la oferta desde el Estado, siempre quedan al debe con nosotros. ¿Por qué? Porque llegan solamente a un perímetro o solamente a una parte que en verdad pareciese ser, en términos de vulnerabilidad, no lo necesitasen tanto como los sectores populosos de Valparaíso. Voy a dejar esa inquietud. Gracias. Sí, por favor. Sí, bueno, son varias cosas. Yo creo que el Estado se está haciendo cargo. De hecho yo siempre lo digo, yo soy de los Andes, y allá no tenemos sistema subsidiado de transporte. Y en Valparaíso sí lo hay, hace tiempo. Por lo menos, considerando el perímetro del 2020 al 2025, hay un sistema que tiene subsidio, y no en toda la región tenemos esta situación. Afortunadamente hoy día tenemos una perspectiva de mejora. Además yo trato de ser honesto porque les comento en lo que estamos. Esa fue la pregunta, sí. ¿En qué estamos? Y en eso estamos hoy día, además de administrar un sistema que funciona día a día. Estamos en un proceso de licitación que va a mejorar las cosas, porque se trata de un proceso de licitación que termina en un contrato entre el Estado y empresas de transporte, en este caso de transporte de pasajeros, contratos que son obligatorios de cumplir. Por lo tanto, hay una seguridad jurídica, una certeza en el sentido de que estas obligaciones que van a emanar de la nueva licitación se tienen que cumplir. Obligaciones muy distintas a las que existen hoy día. Hoy día también hay un contrato entre el Estado y las empresas, pero que tienen otras particularidades y con los defectos que hoy día comentamos a propósito de las situaciones que pasan en el transporte público, que hay lugares que tienen menor frecuencia o tienen problemas de relación entre pasajeros y conductores, y tantas otras situaciones que hemos visto, que nosotros no las desconocemos. Pero por eso durante este gobierno se trabajó y impulsamos el proceso de renovación que va a través de esta licitación. La unidad de negocio se refiere a las empresas más que al territorio, para no tampoco tener esa confusión. Se refiere más a la unidad de negocio, a la propuesta empresarial que va a haber a cargo de las distintas líneas. Hoy día la lógica de la nueva licitación no es territorial. Ustedes van a ver en la nueva licitación que los territorios se cruzan, son transversales a las 5 comunas, no como en el perímetro actual, en que se hizo una lógica territorial, en donde una determinada empresa tenía cierta zona, otra zona, lo que genera ciertos riesgos porque se entrega mucha potestad al privado en desmedro de las facultades del Estado, porque podrían tomar iniciativas negativas, por ejemplo, tomar decisiones respecto a un territorio, y lo que quisimos hacer en este nuevo proceso es que nadie tenga esa facultad sobre una zona geográfica determinada. En relación a las coberturas, el sistema de transporte del Gran Valparaíso llega hasta donde puede llegar, en el sentido de que existan vías con calles que sean bienes nacionales de uso público. Desgraciadamente, en sectores donde hay campamentos o tomas, no tenemos la posibilidad de poner recorridos, porque no son en su gran mayoría calles o bienes nacionales de uso público, y no lo podemos por las disposiciones legales que tenemos. Ahí trabajamos con las municipalidades para que ojalá se vayan agregando vías y se consideren como bienes nacionales de uso público, para poder así llegar con el recorrido que le sirva a la gente. Y lo que hacemos es estirar lo más posible dentro de lo que hay regularizado entre las calles y las vías existentes en las comunas, para poder aproximarnos donde están las personas. Pero donde hay situaciones informales o irregulares, nosotros no podemos poner recorridos en esas calles, porque la legislación
y la normativa no nos permite hacerlo, ¿ya? Y eso efectivamente golpea a sectores que tienen una alta densidad geográfica, pero ahí normalmente trabajamos con los municipios y así hemos resuelto algunas situaciones en Viña, Valparaíso, para ir acercándonos más donde está la gente. Es clave que las demás instituciones del Estado nos ayuden y puedan gestionar la clasificación de esas calles en bienes nacionales de uso público. De otra manera nosotros no podemos llegar, no tenemos la facultad legal para hacerlo. No sé si me queda algo más de lo que usted consultó. Yo tengo una duda respecto a lo que decía la vecina respecto a la cobertura en talla ancha. Porque efectivamente ahora llegan estos buses eléctricos y se supone que en esta licitación 2 se densificaría la cantidad de buses que llegarían y estarían llegando estos buses eléctricos al sector de Porvenir Bajo particularmente. Porque está dentro de los recorridos. Sí. Ahora, mire, no quiero ser irresponsable, no estoy seguro si sean máquinas eléctricas propiamente tal o pueden ser las diesel, pero que sí tenemos cobertura, sí. Las máquinas eléctricas tienen algunas limitaciones en relación a pendientes, ese tipo de cosas, pero sin perjuicio de eso, también hemos logrado poner de estos microbuses eléctricos que tenemos hoy día en sectores de cerros, pero allá en algunos no pueden llegar y ahí vamos a estar con las máquinas diesel. Y estamos hablando de fines del 2026. Sí. Lo que pasa es que ahora buses eléctricos y diésel y de mejor estándar de calidad y se supone en una relación contractual diferente de los empresarios con los conductores. Sí, esa fecha, porque mira, el cronograma es el siguiente: se adjudica esta fase de la licitación en enero próximo. Ahí se inician una serie de trámites contractuales donde tienen que quedar firmados los contratos. Después viene la importación de los buses, que no son pocos, y eso son varios meses. Entonces, por eso deberíamos tener las máquinas, los microbuses en calle a final del próximo año. ¿Ya? Presidente, ¿tiene alguna duda, consulta? Sí, bueno, primero que todo, saludarlos a todos y a todas y agradecer también la presencia de Soledad, del Seremi Benigno, que no haya podido venir para acá, porque es importante. La otra vez tuvimos una reunión cuando yo le explicaba que los vecinos de Valparaíso están muy expectantes de la licitación a propósito de lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, también en el momento le explicaba que hay mucha expectativa y también hay que hacer claridad respecto a algunas cosas, porque efectivamente estamos hablando de fines de 2026. Y ahí tengo dos preguntas, porque la primera tiene que ver con los 2.000 validadores, en el fondo para los 2.000 buses. Si eso es parte de la licitación o es licitación, pero es para los buses actuales también. Para todos. Para los buses actuales. Es una licitación paralela de todo el sistema. Y eso estaría para 2026. Antes que la implementación de los buses nuevos. Perfecto. Sí. Y lo otro tiene que ver con una pregunta que también tiene que ver con la historia, porque los vecinos también. Bueno, nosotros dentro de la dirigencia vecinal desconocíamos muchas cosas respecto de términos legales o términos administrativos de cómo funcionaba el transporte. De hecho, nosotros en algún momento estuvimos hablando de las bases de licitación y nunca existieron. No. Era este famoso perímetro de exclusión, que lo conocimos en la pelea, conocimos ese perímetro de exclusión. Entonces, muchas veces a nosotros nos falta información y la pregunta o la reflexión en el fondo tiene que ver con en qué momento el servicio público, o sea, ¿por qué? Yo sé que puede ser difícil la pregunta, a lo mejor, el servicio público se transformó en lo que es actualmente, porque hoy día dependemos justamente de empresarios privados que chantajean la política pública. O sea, por ejemplo, los conductores están totalmente enajenados de su función pública, por ejemplo. No es lo mismo, por ejemplo, un CEFAM, que todos saben que los funcionarios, el médico, la enfermera, el test, se saben funcionarios públicos y están cumpliendo un rol público, pero en el caso del transporte público, cuando todos hablamos de transporte público, esto está totalmente en la realidad, está totalmente enajenado de lo que es el servicio público. ¿Qué falló durante todos estos años, o sea, del proceso que llegamos a eso? Y efectivamente es lo que nos está provocando todos los problemas que tenemos actualmente, y son diversos, que ya usted mismo lo ha mencionado. ¿Qué es lo que pasó para llegar a ese problema, para que no nos ocurra en el futuro? Porque va a ser complejo también devolverse y cerrando una licitación nueva que viene con unos estándares efectivamente mayores, tanto en lo tecnológico pero también en la cultura pública. Si han visto, si van a haber dificultades de eso al respecto de la implementación nueva, y qué pasó anteriormente para llegar a ese nivel de...
Bueno, mira, yo puedo responder respecto al sistema de perímetro, ¿cierto? De lo que hay en los últimos 5 años. Yo creo que ahí contractualmente las distintas cláusulas que se acordaron, porque fue un sistema acordado, o efectivamente no hubo una licitación, no fueron suficientemente buenas para asegurar la calidad de servicio para la comunidad, la utilidad pública que usted habla, Isaac. Porque efectivamente acá estamos frente a un negocio privado, pero que tiene un interés público máximo, ¿cierto? Es un negocio que lo llevan a cabo privado y donde opera el principio de la subsidiariedad. Efectivamente el Estado tiene hoy día subsidios en donde asegura por lo menos el funcionamiento de un sistema en estas 5 comunas del Gran Valparaíso, también en Limache Olmué y en Quintero Puchuncaví. Esas son las comunas de la región que tienen un sistema permanente y yo diría total de subsidios para el transporte público de estos territorios. Ahora, el aprendizaje, yo preferiría hablar de lo que viene, y el aprendizaje se aplica en esta nueva licitación, en donde de alguna forma no se le da ese poder al privado, que hablaba usted, porque el control de los terminales y de las máquinas no va a estar en manos de los privados, porque la figura contractual va a ser muy distinta, en donde el Estado va a tener el control tanto de los microbuses como de los terminales, que son los elementos claves para asegurar el funcionamiento del sistema. A través de la nueva licitación lo que se hace es un contrato de provisión de microbuses, en donde no hay un empresario que sea dueño de las máquinas, sino que esos microbuses están destinados a través de un contrato de provisión que debe ser respetado, obviamente, y que implica, por ejemplo, si un operador se va o se le cancela su servicio, rápidamente se le va a entregar a otra empresa. No va a ser que el empresario se lleva las micros para su casa, como podría ser ahora, ¿ya? Lo mismo los terminales. Los terminales, de hecho, nosotros estamos en un proceso paralelo también a todo lo que estábamos conversando, en donde se han estudiado distintos terrenos de la zona, con factibilidad de carga eléctrica para los buses eléctricos, claro, que también es algo importante que no todos los sectores lo tienen, son energías de otro tipo, la factibilidad hay que estudiarla, hay que corroborarla de manera de poder tener seguridad de que se va a poder instalar un centro de carga eléctrico para los microbuses que van a llegar, y los terminales ya no van a ser propiedad privada y obviamente, y dentro de las mismas obligaciones de las bases, tienen otras condiciones para los conductores, para las conductoras. Acá hay una idea de que se incorporen en este sistema muchas conductoras. Tenemos excelentes experiencias con las conductoras que hoy día participan del sistema. Tenemos varias conductoras en el sistema de troles, en el sistema eléctrico nuevo también, y la comunidad tiene la mejor de las opiniones, los empresarios también. O sea, ha sido muy buena la experiencia con conductoras. Evidentemente hoy día las condiciones generales del transporte público en Valparaíso no están hechas para que las mujeres puedan trabajar, no hay terminales adecuados, no hay condiciones que le aseguren la dignidad y las condiciones laborales mínimas, pero en este nuevo sistema se ha pensado en aquello, por eso es muy distinto a lo que tenemos. Yo les soy súper sincero, nosotros tenemos que seguir con el sistema que tenemos hoy día, no por eso tolerar las malas prácticas. Y ahí llamo y también que nos ayuden a que la gente denuncie cuando vea una situación de maltrato. Hoy día me ha llegado una persona que se quejaba de que no le recibieron el pasaje de persona mayor. Y ahí, por favor, que la comunidad denuncie. A nosotros nos sirve porque detectamos los malos elementos. Muchas veces se repiten los denunciados, nos damos cuenta de que son ciertas personas. Tampoco podemos decir que todos, ¿cierto? Entonces es muy útil la denuncia. ¿Dónde denunciar? En www.fiscalizacion.cl o en transporteescucha, con una sola .cl. No es muy útil que fiscalicen porque detectamos las situaciones que se repiten. Ahora, si la gente no tiene acceso por alguna razón a estas plataformas, que se dirija a la Ceremi o que lo haga a través de sus representantes, ustedes como dirigentes, juntas de vecinos, que nos hagan llegar a nosotros el reclamo. Ahí nosotros no pedimos ninguna formalidad, sino que nos den ojalá la información de cuándo sucedió, qué micro sucedió, si tienen la placa patente y la fecha. Con eso nosotros procedemos. Tenemos, para que también sepa la gente, un despliegue permanente de fiscalizadores en terreno, porque nosotros además, para que también tengan en conocimiento, se fiscaliza no las 24 horas, porque no funciona 24 horas, pero todo el funcionamiento del sistema está fiscalizado en términos de GPS. Todas las micros del sistema de transporte de Gran Valparaíso tienen GPS y deben tener sus cámaras habilitadas, ¿ya? Las cámaras, yo diría que la gran mayoría están funcionando. De hecho, cuando hay eventos violentos, nosotros
siempre acudimos a las cámaras y las entregamos a la Fiscalía cuando amerita. Y los GPS nos permiten saber a nosotros si salieron, a qué hora salieron y por dónde estuvieron y hasta qué hora, ¿ya? Pero eso no nos dice cuál es la calidad del servicio, cómo ha sido el trato. Y ahí necesitamos la denuncia de las personas. ¿No tienen audio las cámaras? No son tan modernas. Ya, pero sí sabemos lo que pasa y tenemos siempre la situación completa de estas agresiones que han habido o disputas entre pasajeros y conductores. A través de las cámaras hemos tenido antecedentes adicionales que nos permiten también dilucidar qué es lo que pasó. Ahora, cuando no hay una buena atención, cuando alguien no recibe el pasaje, cuando le niegan la TNE o la calidad de persona mayor, las personas mayores deben exhibir su cédula, siempre, ¿ya? Y para mayores de 65 años de edad, esa es la norma que nosotros tenemos, pero siempre hay que exhibir la cédula. Tienen que aceptarle su pasaje con tarifa rebajada. Lo mismo para los estudiantes. Si no es así, hagan la denuncia, por favor, en los canales 24 horas del día, 365 efectivamente. ¿Ya? No son los conductores los que deben calificar si el estudiante está en ocasión de estudio. No es lo que corresponde. Teniendo la TNE, debe pagar tarifa rebajada. Para ir cerrando, Seremi, y darles ¿Usted tiene algo que decir sobre por favor? Seremi, le quiero hacer un punto de inflexión. No todos quienes vivimos en cerros vivimos en tomas. Hay sectores que estamos excluidos de todas las programaciones, no es un tema solamente con transporte, y que fuimos regularizados hace 50, 60 años atrás. Eso lo quiero dejar como de manifiesto. Pero me hago cargo, si hay un sector así, yo lo hablaba en general para explicar. Nosotros tratamos de llegar a todas las calles públicas de la zona, sin ninguna excepción. Pero si hubiera alguna que no estuviera, puede haber alguna situación de esa, háganos llegar ¿ya? Vamos a revisarlo de su sector. ¿Ya? Eso por venir bajo, ¿cierto? Sí, pero me voy a retrotraer hacia el final con un minutito hacia mi sector, porque creo que estos espacios son relevantes para dejar de manifiesto inquietudes que uno escucha a propósito de la convivencia con otras dirigencias, y le quería hacer una consulta con la regulación del sistema colectivo, a propósito que, por ejemplo, hay cerros que solamente dependen de colectivos. Por ejemplo, el Cerro La Cruz. Antiguamente estaba el micro Verdemar, línea H, y de repente dejó de estar. Había una Z también, no, pero disculpe, se me está cayendo el carnet. Existe la Z todavía, la famosa Z. Se me está cayendo el carnet acá. Pero comentarle que qué nos pasó en el camino, o sea, a propósito de lo que decía nuestro presidente. Eso, el tema de la fiscalización. Y ahora hacia el final, así bien, nosotros estuvimos juntos, pues, Seremi. El año, tiene que haber sido el 2022, donde fuimos con todos los dirigentes del sector de Porvenir Bajo. Perdone la expresión a los oyentes ahí tan coloquial que voy a hacer, que de repente, de rompe y raja, nos quedamos sin micro. Y nos enteramos porque nos quedamos sin locomoción al lunes siguiente, y un viernes habían cartelitos en todos los micros que iban a nuestro sector. Y nosotros nos armamos así, hicimos el reclamo, como usted dice, seguimos los conductos regulares y pedimos una entrevista con usted. Le puedo decir que al 2025 aún ese tema no está resuelto y han pasado 3 años. Entonces, no sé qué tan efectivo pueden funcionar los canales de denuncia. Creo que sí funcionan, pero la efectividad es a lo que yo estoy cuestionando ahora. ¿Eso? Bueno, en colectivos, ahí nosotros tenemos solamente la atribución de fiscalizar los recorridos que las empresas de colectivos o los colectiveros inscriben en la Seremi y las tarifas que también ellos inscriben. El Ministerio de Transporte no tiene facultades para regular tarifas ni recorridos de los colectivos. Solamente, como le indicaba, esos 2 aspectos: verificar que están cobrando lo que ellos mismos inscribieron y verificar que están cumpliendo las rutas que también inscribieron ellos. Esa es la única facultad que tenemos como ministerio. Le otorgamos los permisos y las autorizaciones cuando se cumplen con la normativa de transportes, pero lo que fiscalizamos fundamentalmente son esos 2 factores. Y lo del caso suyo lo vamos a revisar, ¿ya? Vamos a revisar y le vamos a hacer llegar la respuesta, porque debe haber alguna explicación, lo vamos a ver. ¿Sabe por qué? Porque yo vivo en un sector altamente estigmatizado y precarizado, donde a propósito de la poca frecuencia,
Nuestros niños y niñas del sector tienen que salir entre 1/4 para las 7 de la mañana y las 7 de la mañana para poder alcanzar un micro cuya frecuencia es cada media hora, donde se juntan con la clase trabajadora, porque en mi sector la gran mayoría es clase trabajadora. Creo indigno que nosotros, para poder resolver nuestra cotidianidad que dice relación con la asistencia a establecimientos educacionales y a nuestros lugares laborales, debamos estar hacinados en un micro que en verdad nos reúne las condiciones básicas, que cuando vamos a reclamar a la institución que nos dice venga a reclamar, no nos escuchan. Creo que es indigno que los niños y niñas de nuestro sector tengan que ir a sus colegios en condiciones tan indignas. Van hacinados, colgando de pisaderas, con todo lo que ello significa. Y hemos reclamado la frecuencia, hemos reclamado el tema de que nos dejaron sin una locomoción. Y la verdad es que yo soy dirigente a 20 años y puedo entender los plazos, puedo entender de plazos institucionales que de repente no van acorde con los plazos que uno necesita en lo personal. Sin embargo, creo que 3 años es tiempo suficiente para poder dar una respuesta a una comunidad. Vamos a revisar. Seremi, presidente, ¿algún tema final? Si no, para hacer un cierre y dejar un par de temitas ahí. Sí, bueno, solamente nuevamente agradecer la presencia y sí, yo concuerdo plenamente con lo que plantea Soledad respecto de la urgencia. O sea, hay sectores que efectivamente están siendo estigmatizados, o sea, son estigmatizados, y eso también provoca la poca frecuencia de los buses. Y entiendo también, a propósito de la pregunta que hice inicialmente respecto de cómo llegamos a esto, efectivamente yo entiendo también que esto es porque los mismos choferes o las mismas empresas se niegan y controlan finalmente la política pública de transporte. Entonces ahí hacemos un llamado también, no solamente a ustedes, Seremi, sino que un llamado también a las autoridades que tienen que ver con seguridad, a propósito de resolver justamente este problema que ocurre en este caso por venir. Yo creo que hay otros sectores más también que tienen el mismo problema. Que han dejado de circular, y eso ha provocado un desmedro y provoca más violencia. Eso es algo que provoca más violencia o sea, genera un clima de mayor violencia en el sector y de rabia e indignación respecto de los usuarios. Entonces ahí efectivamente yo le doy punto a Soledad respecto de poder poner los énfasis en ese sector, sobre todo que eso ha generado más crítica y más rabia entre los vecinos, las vecinas y entre los dirigentes sociales que también están ahí. Eso, y nuevamente agradecer la presencia y por lo menos yo darle las gracias, siempre a disposición para contarle a la gente. Pensé que tenía las palabras de despedir. Le falta. Sí, no, lo que pasa es que justamente yo entiendo el estado de las cosas, el estado de ánimo, y efectivamente el estado de ánimo es deplorable, es un riesgo. Yo, por ejemplo, a mi hijo no tengo el privilegio de no tener la necesidad de mandarlo en micro a mi hijo, trato de que siempre tome el trole. Sé que es un riesgo que se suba a una micro y para que vaya de aquí, de la Plaza Niño Pinto a la Eduardo Labarra. Y es terrible que uno esté en una ciudad donde no pueda confiar en que el transporte público va a tratar bien a los hijos de uno y las hijas de uno. O sea, ni hablar de lo que pasó con el compañero de mi hijo que fue asesinado por un chofer, la compañera de la UPLA también. Respecto a eso, y de alguna manera entiendo que lo que se plantea en la licitación nueva es un cambio de paradigma de la relación empresarios-trabajadores. Por lo tanto, se elimina la competencia entre trabajadores. Hay una dignificación del trato hacia los trabajadores. Hay una dignificación al trato con los mismos usuarios por el tema del cobro, que va a un sistema aparte, se saca la plata de por medio, se saca la competencia de por medio. Y de alguna manera, esto que apuntaba Soledad muy bien, la clase trabajadora. ¿Por qué tiene que estar hacinada? ¿Por qué tiene que estar pasando por esto para ir a trabajar? Además de que por el sistema cada día son más largos los procesos de transporte para llegar a trabajo, ni hablar Santiago, que son 2 horas para llegar a su lugar de trabajo, mucha gente del interior que viene a trabajar al Paraíso, mucha gente del Paraíso que va a trabajar al interior, etc. Entiendo yo que con la licitación nueva hay expectativas de mejorar todo eso, y bienvenido sea eso. Y quiero dejar un par de temas votando a raíz de esto mismo de la clase trabajadora, y que puede sonar un poco raro.
irse en bicicleta de Valparaíso a Viña del Mar, 20 minutos, 15 minutos, por el camino, digamos. 25 a 35 minutos en micro, ni hablar en auto. Sería una forma de descomprimir las micros, los automóviles, poder generar una ciclovía que permitiera que la clase trabajadora, no solamente el deporte o el paseo, pudiera trasladarse entre Viña y Valparaíso por lo menos. ¿Eso tiene algún plan pronto? Lo que pasa es que ahí hay que abordarlo multisectorialmente. Me imagino. No es solo una tarea del Ministerio de Transportes que está a cargo con las autoridades de turno, ¿cierto? Las ciudades modernas tienen buenos sistemas de transporte público que hace que la gente por decisión propia tome la micro o el tren y deja el auto en la casa porque tiene resuelto el problema. Eso sería lo ideal, ¿cierto? Esa es la aspiración de toda ciudad que quiera avanzar hacia otros estándares. Y también promueve el uso de los modos de los ciclos, de las bicicletas particularmente. Entonces acá hay desafíos de infraestructura importantes que no los tocamos, que debemos trabajar con los distintos ministerios, con los municipios, y en que todas las partes pongan la voluntad política para que efectivamente pase. Y eso acá en la zona es una urgencia. Necesitamos pistas solo bus, necesitamos mejorar las vías que hay hoy día, que vamos a tener unas micros súper bonitas, pero tal vez las calles no van a estar adecuadas para esas micros. Necesitamos el máximo de kilómetros de ciclovías en la región. La bicicleta es una gran solución. Acá es grato andar en bicicleta, de hecho, es agradable, no están estos calores extremos del interior, donde la gente también usa mucho la bicicleta, pero acá está como ideal para generar estas condiciones. Entonces, ahí también hay que poner la misión. Nosotros hoy día como ministerio estamos empeñados en cambiar la flota, en cambiar el sistema, las condiciones de la gente y de los conductores, pero evidentemente hay que hacerse cargo también de lo que es infraestructura. Si tuviéramos ciclovías que conectaran las comunas de Gran Valparaíso, también sería una gran ayuda. Y las pistas solo bus, que son súper importantes. Hay zonas como Concepción en que han funcionado muy bien y ellos tienen una cantidad de kilómetros no menor, pero nosotros acá en la zona todavía no los tenemos. Y ayudarían mucho también a un problema que está todos los días aumentando, que es la congestión. La congestión le echa a perder la vida, le echa a perder el día, se pierde tiempo. Tenemos que hacernos cargo. Nosotros ahí disponibles en lo que queda del gobierno, por supuesto, para avanzar en esas cosas, pero son tareas que sí o sí hay que hacerse cargo desde ya. Muchas gracias, Seremi, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias, Soledad, por tu tiempo y las preguntas, perdón. Solo a modo de despedida, solamente decir que tuvimos una buena recepción de parte de usted nos recibió en su oficina y todo. Cuando yo hago este punto de inflexión, lo hago en relación a que no es que las autoridades no nos escuchen, es que pasa algo que lo que se escucha no se resuelve de la manera en que los territorios, eso lo quiero dejar como en claro, y también comentarle, o sea, vamos en porvenir, desmantelaron el sistema de transporte. Contábamos con garitas, contábamos con locomoción, hicimos un esfuerzo, generaciones anteriores de directorio, en pavimentar, pavimentos participativos, hicimos todo lo que se nos solicitó en tiempo y forma. Entonces, cuando hacemos estos puntos de inflexión, lo hacemos porque creo que los territorios, cuando se nos ha pedido que cumplamos, lo hacemos. No, si yo me tomo nota, y obviamente acá no hay ninguna molestia ni nada por el estilo, pero tiene que ver también, no solo esta situación, sino que varias situaciones que ustedes ven día a día, con las facultades que nosotros tenemos, que tal vez no sean las más adecuadas para generar lo que a nosotros nos importa, que el sistema funcione. ¿Ya? Pero eso es la realidad de las cosas hoy día. Esperamos mejorar, pero eso no quita que intentemos, con lo que tenemos hoy, mejorar lo que hacemos y vamos a hacer la gestión. En el caso suyo, yo recibo todos los días vecinos y vecinas. Reciente recibimos a alguien, tú no estás, estoy hablando de periodista. También coterráneos de Valparaíso, por una situación de Placeres, era gente de Placeres. Yo lo recibí recién, las puertas nuestras siempre están abiertas y
y hacemos lo que podemos, pero desgraciadamente a veces la realidad es más fuerte y los problemas se resuelven un rato o no se resuelven definitivamente, pero cuenten con la voluntad nuestra siempre de tratar de buscar soluciones. ¿Ya? Sin lugar a dudas, pero también quiero dejar de manifiesto la profesionalización de la UNCO y en cómo se buscan alternativas para comunicar de la mejor manera los malestares de los territorios. Creo que quiero agradecer públicamente desde el sector de Porvenir Bajo la posibilidad que se nos da en estos espacios a la UNCO. Creo que es necesario en nuestras diferencias seguir trabajando. Así que gracias a todos. Felicitaciones. Presidente, ¿alguna palabra para los vecinos y vecinas que se sumen a la programación? Bueno, este espacio es un espacio que se creó y agradezco también, los agradecimientos, valga la redundancia, de Soledad, pero también agradecer al equipo que está detrás de esto, que somos todos dirigentes de Junta de Vecinos que estamos tratando de levantar espacios que a veces nos dimos cuenta que estamos faltos de comunicación en nuestras propias cosas que hacemos y lo que defendemos también de nuestros territorios. Todas las temáticas se pueden tocar en este espacio, así que también a los dirigentes vecinales de Valparaíso, que si quieren tocar algún tema, también proponerlo y lo tocamos en este espacio, y a los vecinos también, a los vecinos de Valparaíso que pueden, que necesiten instalar un tema, que hablen con sus dirigentes vecinales, porque es el conducto, que se junten en los territorios, activen sus juntas de vecinos y ayuden también a los dirigentes de cada comunidad a poder sacar adelante las problemáticas que tenemos. Ayer tuvimos una charla del tema de las tarifas eléctricas, que es un tema que nos está afectando a todos y a todas. En Valparaíso 85% han subido las cuentas de luz en promedio, y eso es una brutalidad, y nos explicaban también por qué sucedió, a propósito también de lo que mencionaba, cómo llegamos a esto. En el fondo también es un tema que tenemos que reflexionar como vecinos y tenemos que efectivamente mejorar nuestra institucionalidad, cambiando la estructura institucional, seguir peleando por cambios estructurales importantes, y eso requiere de que los vecinos estemos informados y estemos organizados en cada uno de los territorios para poder avanzar en eso, y que la autoridad política tenga también un respaldo cuando haya que hacer una modificación importante para romper estructura y paradigma necesidad de la comunidad organizada, y eso para nosotros también vemos que podemos hacer un aporte en ese sentido. Así que muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo y que nos van a ver después. Probablemente en un par de días va a estar el video disponible y la grabación del programa, así que muchas gracias de nuevo del matinal de la Unión Comunal.